Muchas gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos. Ya estamos Buenas otra noches. vez aquí con nuestra serie de estudios, estudiando los reyes hasta el exilio, desde la división hasta el exilio. Tuvimos un receso por 2 semanas, pero ya vamos a retomar y en la última lección en realidad no hablamos de ningún rey. No mucho, porque hablamos de dos líderes del pueblo que no eran reyes. Uno era la mamá de un rey que era muy mala, Atalía, que era la hija de Acaz y Jezabel, y era una mal consejera, y cuando su hijo fue hecho rey le dio malos consejos a él y trató de tomar el poder para ella misma. Y al contrario, Joiada, el sacerdote, quien la esposa de él y hermana del rey actual, que era un bebé, lo escondieron y cuando tuvo 7 años, 8 años más bien, lo sacaron y lo pusieron en el trono. Y hablamos de cómo esos dos personajes tuvieron un conflicto, uno para hacer el bien y otro para guiar al pueblo en hacer el mal. Ah, entonces, hoy vamos a tratar de cubrir dos reyes. Vamos a hablar un poco de este rey que se hizo rey a los 8 años, Joás, y el que le sigue. Entonces, vamos a estar en el capítulo 24 y 25. La mayoría del 24 ya lo estudiamos cuando estudiamos sobre Joyada la semana, bueno, en la clase pasada. Ah, pero dice algo muy interesante de Joás en el versículo 2 del capítulo 24. Y se acuerdan que cada vez que introduce un rey el texto en Crónicas, uh, le da una calificación. Y el texto dice si fue un buen rey o un mal rey. Y un buen rey es de quien dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y un mal rey dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y los muy buenos los compara con el rey David, otros los compara con los papás de ellos que vieron antes de ellos, um, y los malos los compara con los reyes del norte en Israel, que eran idólatras y muy malos de por sí. Pero de Joás dice algo interesante, porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero con un pero. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea, mientras tuvo el liderazgo y el compañerismo, el mentoreo de Joyada, hizo el bien. Y lo que describe el capítulo 24, el primer acto y uno de los actos más importantes de Joás, y se lee en los versículos 4 hasta el 14 o 15 más o menos, es que y fue él, no fue Joyada, fue él que decidió hacer una limpieza y una restauración del templo, de la casa de Dios. Y algo interesante es que dice ahí el texto, el versículo 4 dice que él decidió, Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Versículo 5 reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo salir por las ciudades para recoger el dinero para hacerlo. Um, pero dice al final del 5 que los levitas no le pusieron diligencia. Y entonces el versículo 6 dice que el rey llamó al sumo sacerdote, que es Joyada, que es el hombre que lo mentoreó, que lo guió, que le enseñó a hacer el bien. Y aquí lo interesante y lo que nos da una indicación de lo sincero y lo comprometido que estaba en este momento, eh, este, este Joás, es que él hasta tiene que animar a Joyada. Dice en el versículo 6 que llamó a Joyada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda de Moisés y el siervo de Jehová? Y como que le dio un empujón al mismo Joyada. Um, y restauran el templo. Me gusta mucho la descripción que dice el versículo 10 y 11. Dice que todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla.
y cuando venían al templo para llevar el arca, el arca, no estamos hablando de un baúl para colectar el dinero, que cuando llegaron con esa arca llena, al secretario del rey, versículo 11, por mano de los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, venían al escriba del rey, y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, él llevaba el arca y la vaciaban y volvían a su lugar. Eso lo hacían de día en día y recogían mucho dinero, y el rey y Joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio. Fíjate lo que dice aquí, de la casa de Jehová, y tomaban cánteros y carpinteros, pero canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Y mira el versículo 13. Hacían pues los artesanos la obra por sus manos, y la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y esto es un momento para pausar y recordarnos a nosotros mismos de la importancia de mantener la casa, el templo, ¿verdad? Y no estoy hablando del salón de reunión de la iglesia, estoy hablando del templo. ¿Verdad? Ahora en el Nuevo Testamento nos dice que el templo somos nosotros. Y te pudiera preguntar a ti, ¿cómo está la condición de tu templo? ¿Cómo va la consolidación de tu templo? ¿Cómo va el proyecto? ¿Le estás echando ganas para reparar y para tener ahí lo necesario? ¿Estás levantando los recursos que necesitas para estar en buenas condiciones? Ah, tenemos que tener ese celo por la casa de Dios. Es algo que aprendemos hasta del mismo Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él limpia el templo, ahí en Juan 1, que es una cita desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el Salmo 69:9 dice, porque me consumió el celo de tu casa, ¿verdad? Y claro, el Nuevo Testamento nos describe que nosotros somos ese templo, entonces ese celo lo debemos tener nosotros también, uh, para ponerle ganas a eso. Pero vamos a regresar al texto, porque otra vez quiero ver lo que dice de Joás y el cambio, ¿verdad? Porque nos dijo claramente el versículo 2 que él hizo lo bien ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada, pues en el versículo 15, Joyada envejece y muere, lleno de días, y lo sepulta. Ya hablamos de eso en la lección anterior. Y lo tratan como un rey en su muerte, lo sepultan con los reyes. Y mira lo que pasa comenzando en el 17. Y ahora sí vamos a pedirle a alguien que nos ayude con la lectura. Vamos a leer el capítulo 24 del 17 hasta el final. Yo puedo leer. Vale. A la muerte de Joiada, los jefes de Judá se presentaron ante el rey y le juraron obediencia. Y el rey los atendió, pero descuidaron el templo del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Así que por este pecado la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se volvieran a él, y los profetas los amonestaron, pero ellos no les hicieron caso. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y este, de pie en un lugar donde todo el pueblo pudiera verlo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor? Eso le va a costar caro por haberse apartado del Señor. Él también se apartará de ustedes. Pero ellos conspiraron contra él, y por órdenes del rey lo apedrearon en el patio del templo del Señor y lo mataron. Fue así como el rey Joás se volvió de la bondad con que Joyada, el padre, se olvidó de la bondad con que Joyada, el padre de Zacarías, lo había tratado y hasta mató a su hijo. Antes de morir, Zacarías sentenció: el Señor es testigo y habrá de pedirles cuentas. Un año después, el ejército de Siria atacó a Judá y a Jerusalén y acabó con todos los jefes del pueblo, y todo el botín de guerra lo envió al rey de Damasco. En realidad, el ejército de Siria había venido con muy poca gente, pero el Señor puso en sus manos
al poderoso ejército de Joás, porque éste se apartó del Señor, el Dios de sus padres. Esta fue la sentencia del Señor contra Joás. Cuando los sirios se fueron, dejaron a Joás agobiado por sus dolencias. Además, sus siervos conspiraron contra él por causa de la muerte del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su propia cama. Y Joás fue sepultado en la ciudad de David, aunque no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, el amonita, y Josabat, hijo de Simerit, el moabita. En cuanto a los hijos de Joá y el incremento de los tributos que éste estableció y la restauración del templo del Señor, todo está escrito en la historia del libro de los reyes. En lugar de Joás subió al trono su hijo Amasías. Gracias, Chicho. Bueno, versículo 17 es increíble. Dice porque cuando murió Joyadas, cuando murió su mentor, ¿verdad? El que le había guiado, dice que llegaron a él los príncipes de Judá y ahí la reina Valera dice que ofrecieron obediencia al rey. En la Biblia de las Américas dice que se inclinaron ante el rey. Básicamente vinieron y le dieron halagos, ¿verdad? Al rey. Y dice el texto, en cualquier versión que dices, que él los escuchó. Que él como que cuando le empezaron a decir qué bueno era él, que él le hizo caso a eso. Y de ahí en adelante se cae a pedazos su reinado, su relación con Dios, su moralidad, todo. ¿Verdad? Lo que describe después de eso es que le llega un profeta de que toca la casualidad que es el hijo de Joiada y porque no le gusta su mensaje, lo manda a apedrear y lo mata. O sea, imagínate un hombre que acaba de tener este proyecto de restaurar la casa de Jehová, porque estaba haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, y ahora que se muere el que le aconsejaba, está totalmente en el sentido opuesto. Um, y lo interesante para mí de eso es, porque lo que vamos a hacer hoy es que vamos a comparar a Joás con su hijo, quien vamos a leer un poco más adelante en el capítulo 25. Um, lo que vemos de Joás es que cuando está haciendo el bien, lo está haciendo con todas sus ganas, hasta con más ganas del maestro que lo enseñó a hacer las cosas bien. Y cuando deja de hacer las cosas bien, las hace muy, muy mal, también con todas sus ganas. ¿Verdad? Y me hace pensar en el apóstol Pablo, ¿verdad? O Saulo, ¿verdad? Cuando Saulo estaba en contra del Señor, era un hombre con mucha convicción y con mucho celo, perseguía a la iglesia y estaba ahí involucrado en la persecución de los cristianos, estaba bien comprometido y bien activo en lo que hacía, y lo que hacía lo hacía de todo corazón. Y qué bueno que fue convertido al Señor, qué bueno que se le apareció el Señor ahí en el camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigue Saulo? Y le convirtió todo ese celo y esas ganas para hacer el bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el sentido opuesto? ¿Verdad? Porque eso es lo que vemos aquí con este Joás. Está haciendo las cosas muy, pero muy, muy bien hasta que las deja de hacer bien. Y cuando deja de hacer las cosas bien, no es que las hace más o menos bien y todavía intenta y comete errores, no, se convierte en un asesino. Tanto, tanto que lo matan. El pueblo conspira contra él y lo mata. Así de malo llegó de ser en su reinado. Um, y algunos pasajes del Nuevo Testamento para leer. Todo empieza con él cuando recibe la gloria de los príncipes. Y me hace pensar eso en otros personajes del Antiguo Testamento que sufrieron de lo mismo, ¿verdad? Y es interesante porque el personaje que nos dice la Biblia, que él fue el hombre más manso de la historia, es Moisés. ¿Y se acuerdan por qué Moisés no entró en la tierra prometida?
porque él no quiso dejar que Dios sea glorificado. O sea, quiso la gloria para él. Cuando él regañó al pueblo y golpeó la piedra y dijo, ¿por qué tenemos que sacar nosotros agua? O sea, todo eso se describe como él quitándole la gloria a Dios. ¿Verdad? Lo que Joyada le debía haber enseñado, o seguramente le enseñó a Joás, es que la gloria pertenece a Dios. Y cuando la gente viene a darte gloria a ti, no les hagas caso. Diles que se callen, ¿verdad? Acuérdate lo que dice Jesús en Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. Jesús dice eso. Y cada vez que le decían a Jesús, buen maestro, ¿qué decía? No, 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 no. Solo el Padre es bueno. Yo solo busco la gloria del Padre. Yo no quiero ser glorificado. Yo no quiero que ustedes me glorifiquen a mí, ¿verdad? Pero a este hombre le gustó recibir gloria de los hombres y en eso fue su caída. Um, y claro, o sea, pudiéramos hablar un poco más de Zacarías, el profeta hijo de Joyada que mandan a matar. Uh, es interesante que ahí en el versículo 22, cuando está muriendo, él dice, Jehová vea y te lo demande, ¿verdad? Y eso es un interesante contraste a los mártires en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Esteban en Hechos 7, ¿verdad? Que habla como Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Zacarías no le dice, perdona a Joás que no sabe lo que hace. No, no, no. Por su maldad, Dios te lo va a demandar, ¿verdad? Um, pero eso es algo interesante cuando analizamos a Joás, ¿verdad? Que pudiera haber comenzado tan bien, pero terminado tan mal. Um, cuando, cuando pensamos en esto, ¿verdad? Y pensamos hay una frase en el versículo 24. El versículo 24 dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de su padre. O sea, la razón que él decae, lo dice el texto claramente, es porque abandonó a Dios. Y se acuerdan, ¿verdad? Lo que dice el Nuevo Testamento, lo dice en varios lugares, en varias diferentes formas, pero tengo aquí en mis notas a 2 Timoteo 2:12, dice, si sufrimos, también le reinaremos con él, y si le negaremos, él también nos negará, ¿verdad? Si tú sigues a Dios, si tú glorificas a Dios, él te va a levantar. Pero si tú niegas a Dios, él te va a negar. Y es exactamente lo que pasó con Joás. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, ¿verdad? Y no importa que hizo lo bueno en los días que Joyada estaba vivo, eso no importa. En el caso de él, como en reyes anteriores, que dice que fue bueno todos sus días, aunque tuvieron problemas en su vida más adelante. Dios perdona esas cosas, pero con Joás es diferente. Con Joás es diferente porque cambió su corazón, ¿verdad? Y entonces para nosotros hay dos recordatorios antes de dejar Joás e ir a Masías. Gálatas 3:3, cuando Pablo le está escribiendo a los Gálatas, les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ¿verdad? Y cómo empiezas, es importante empezar bien, pero es igual de importante terminar bien también, ¿verdad? Y en Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Bien?
Empezar bien es importante, pero hay que terminar bien también. ¿Algún comentario o pregunta acerca de Joás antes de llegar al 25? Bueno, pues vamos a ir al capítulo 25. Y les comenté al principio, en realidad si empezamos a contar con Salomón, o sea, desde David hasta el exilio, hay 21 reyes. Estamos estudiando 20 reyes porque no estudiamos a Salomón. Si lees la descripción de esos 21 reyes, 10 de ellos, el texto dice que hicieron lo bueno o lo recto ante los ojos del Señor. 10 de ellos dice hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y el único y la excepción es este Amasías, que dice algo distinto de él, pero es algo muy importante para analizar y para contemplar en lo que dice. Mira cómo empieza. El capítulo 25, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Mira el versículo 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta ahí vamos bien. Pero después mira la siguiente frase. Aunque no de corazón perfecto. En otras traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, aunque no de todo corazón. Y es el único de los reyes que le toca esa descripción, ¿verdad? Hizo lo bueno, pero no de todo corazón. Que me dice algo, ¿verdad? Me dice algo de su papá Joás. Joás hizo lo bueno, aunque terminó muy mal, cuando estaba haciendo lo bueno, lo estaba haciendo de todo corazón. Pero Amasías hizo lo bueno, pero no de todo corazón. Y después nos escribe el reinado de Amasías. Y sería bueno leerlo todo, otra vez como leímos el 24. Vamos a leer el 25, empezando en el 3 entonces. Y después haremos algunas observaciones. ¿Quién quiere leer? Todo el capítulo, Vicente. Sí, todo el capítulo. A ver, voy a leer No es desde el mucho. versículo 13. Sí. Dice, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefe de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que manejaban lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pues si vienen contigo, aunque tú les esforzaras para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, y o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará con de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal, y mató a los hijos de Seir 10.000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10.000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet Horón, y mataron a 3.000 de ellos, y tomaron gran despojo,
Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Mientras él hablaba, Amasías le interrumpió diciendo: Te han puesto a ti por consejero del rey. Déjate de eso. ¿Qué quieres por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta incluyó: Yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y nos veremos las caras. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú dices: He aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios entregarlo en las manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y le dieron cara a cara a él y a Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semes, a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Ok, gracias. Mira, este rey empieza bien, ¿verdad? Nos dice ahí que cuando lo describen del 2 que hizo lo recto, aunque no de todo corazón. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero la primera cosa que hizo suena violento, ¿verdad? Pero está obrando la justicia, ¿verdad? Estos hombres habían asesinado a su padre, pero él seguía por la ley, ¿verdad? Porque el versículo 4 dice que mandó a matar a los que habían matado a su padre, pero no mató a sus hijos, porque quiso hacer lo que está escrito en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos. Entonces, vemos su forma de pensar, está queriendo guiarse por la palabra de Dios, y eso es bueno, ¿verdad? Después llega la situación que va a ir a pelear una guerra, ¿verdad? Contra los edomitas, y se pone nervioso porque piensa que no tiene suficientes soldados, entonces contrata unos soldados del reinado del norte, de Efraín, y Dios, como ha hecho en muchas ocasiones con reyes anteriores, le manda un profeta y le dice: oye, ¿por qué vas a confiar en ellos? Y le dice, ¿dónde está? Versículo 7: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín.
O sea, no te cases con esa gente que está en contra de Jehová. Pero Amasías ya les había pagado, ¿verdad? Entonces, Amasías le dice, oye, pero ¿qué voy a hacer con los 100 talentos que les di? Y el profeta les dice, no te preocupes, Dios te puede dar mucho más que eso. Y, y, y lo impresionante es que Amasías dice, ok, tienes razón, los voy a que se vayan con su dinero, los manda para la casa, ellos se enojan, no les gusta, ¿verdad? Pero él les pagó, no les dijo nada, quédense con el dinero, y él confía en Dios para reemplazarle ese dinero y para ganar la batalla. Y después va a la batalla contra los edomitas, ¿verdad? Dios le da la victoria y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que, versículo Se lleva 14, los dioses de ellos para, ¿verdad? Cuando para Dios le adorarlos. da la victoria contra los edomitas, además de matar los edomitas, dice, oye, mira, pero mira los ídolos de ellos, me los voy a traer a la casa. Versículo 14, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Y ahorita ya entonces empezamos a reconocer esa descripción del versículo 2, que siguió al Dios, pero no de todo corazón. Entonces ahora sí nos toca hablar de eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa un corazón perfecto? ¿Cuál es el sentido, el significado de esa frase? Porque dice en la Reina Valera que lo siguió, pero no con un corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Un corazón obediente. Ok, un corazón obediente. El corazón que busca la gloria de Dios Ok. antes que su regocijo o lo que es, o sus emociones y sentimientos terrenales. Y es interesante cuando lo pensamos, ¿verdad? Porque yo creo que todos conocemos a mucha gente que hace buenas cosas, pero Dios no solo está interesado en las obras, en los hechos, está viendo el corazón. Déjame preguntar la pregunta de otra forma. ¿Qué es el opuesto de un corazón perfecto? Y no me digas un corazón imperfecto, ¿verdad? Qué es el opuesto de un corazón perfecto? Yo creo que un corazón perfecto es el que no se desvía ni a derecha ni a izquierda de Dios. Lo sigue en las buenas, en las malas, está con Dios, confiando en Dios. Y un corazón imperfecto es que de vez en cuando, o sea, está con Dios, pero de vez en cuando deja a Dios. Eso está muy cerca a lo que estoy pensando, ¿verdad? Porque en la Biblia, el opuesto al corazón perfecto es el corazón, y esta es la frase, el corazón dividido, ¿ok? Se acordarán ciertamente Jesús enseñando en el Sermón del Monte y dice, no puedes servir a dos maestros. O sea, no puedes acercarte a Dios con un corazón dividido. Dios no le interesa que le des el 50% de tu compromiso. De hecho, Dios no le interesa que le des el 80%, ni el 95%, ni el 99%. Él quiere el 100% o nada, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente batalla con ese concepto, ¿verdad? Pero acuérdense que el rey modelo para todos estos reyes era el rey David. Y el rey David, mira cómo nos escribe el rey David en Salmos 86, versículo 11. Dice, enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y después llega esta frase, dice,
unifica mi corazón. Eso es la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, afirma mi corazón. Pero la idea es unificar el corazón, hacer que mi corazón sea todo para Dios. Un sinónimo de un corazón perfecto es un corazón puro, pero puro en el sentido que es homogéneo, puro en el sentido que 100% del corazón pertenece a Dios. O sea, la impureza es la dedicación a otras cosas, ¿verdad? Y en el caso de Amasías se ve muy claramente, ¿verdad? Porque él no vino y puso esos dioses de los edomitas, no tumbó el templo y puso eso en lugar de ellos. Él hizo lo que mucha gente mezcló eso para adorar también a los dioses de los edomitas. Él dividió su corazón y le dio parte de su devoción a esos dioses y mantuvo parte de su devoción para Dios. Pero Dios no, eso no sirve para Dios. Chicho. Sí, sí, Vicente. Aquí revisando lo que dice Reyes, dice que el pueblo seguía adorando en los lugares altos. Entonces, lo que me parece aquí es que Amasías trae los dioses de los edomitas como para contentar al pueblo, como para seguir animándolo a ese tipo de cosas. Es como cuando, bueno, hay cosas que corregir, pero uno no decide corregirlo todo, sino dejarlo en parte. Y yo creo que sería la misma situación hasta dentro de la iglesia. Es como que, bueno, se va a arreglar algo, pero hay otras cosas que no las vamos a tocar ahorita, las vamos a dejar para después. Y eso pues va a traer consecuencias graves. Eso, tanto a nivel de iglesia como a nivel personal, pues las consecuencias siempre van a ser muy, muy graves. Sí, sí. Es una batalla constante para nosotros, ¿verdad? Sí, Mariela, adelante. Hola, buenas noches. Pensando en el pasaje, eh, consideraba el hecho de que a veces cuando se expresa adorar a Dios, pero no, o mejor dicho, agradar a Dios, más no de todo corazón, pensaba en la diferencia entre el hacer y el ser. Es decir, cuando podemos hacer cosas, pero cuando no estamos siendo internamente o con el corazón, sintiendo de verdad lo que estamos haciendo, porque a veces despojamos un poco el hacer del sentir y Dios nos hizo seres definitivamente integrales. Pero sí puedo ver, y lo he observado en algunos casos, que podríamos estar haciendo cosas pero sin sentirlas o desvinculados un poco de lo que es la comunión eh, o estar en la presencia verdaderamente de Dios, lo cual no significa que hagamos todo perfecto, porque como humanos es prácticamente imposible, pero sí el hecho de que podamos seguir buscando el tener comunión con Dios y que nuestro corazón en verdad pueda estar rendido, reconociendo nuestra humanidad. Entonces también me hace recordar un poquito en Primera de Juan cuando decía, estas cosas se las digo para que no pequen, pero que si pecan tenemos abogado, es decir, reconociendo la humanidad que Claro. tenemos. Entonces, Y bueno, por eso, volviendo al punto, pensaba en eso y no sé qué opinas tú al respecto. El ser en contraste con el hacer. perfecto, buenísimo comentario. Y de hecho tenemos que pensar así, ¿verdad? Cuando hablamos de pureza, ¿verdad? Y de perfección, no estamos hablando de no cometer errores, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de pureza y perfección, está hablando de libre de contaminación, ¿verdad? Y libre de división en ese sentido. Entonces, yo voy a cometer errores, lo voy a hacer, ¿verdad? Pero la pregunta es si todo mi deseo, todo mi corazón es para Dios, o si tengo un rincón de mi corazón apartado para otra cosa.
Y esa es la batalla que yo creo que cada uno tenemos como seres humanos, ¿verdad? Que queremos dividir nuestras atenciones entre Dios y el mundo, entre Dios y el dinero, entre Dios y el trabajo, entre Dios y la esposa, entre Dios y la familia, entre Dios y los hijos, entre Dios y los amigos, entre Dios y el pecado. No importa qué es, Dios dice, yo quiero toda tu devoción. Y el salmista en Salmo 119, leímos en Salmo 86, pero mira, ¿no?, algunas cosas eh, que dice acerca del tema. Dice, versículo 2 del 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 34, dame entendimiento y guarda tu ley y cumpliré de todo corazón. Y de hecho, el, el conocido Shema de los judíos, que está introducido en Deuteronomio 6, versículo 4, la que Jesús mismo lo cita en el Nuevo Testamento, dice, oye Israel, escucha Israel, el Señor Jehová Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios con algo de tu corazón de vez en cuando. ¿A poco dice eso? No. Amarás a Jehová tu Dios con el 80% de tu corazón. No. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y podemos decir lo que queramos de los otros reyes, pero cuando el texto nos dice que hicieron lo recto delante de Dios, lo hicieron de buen corazón y Dios reconoce eso, aunque cometieron errores. O sea, esos reyes antes de estos dos que hemos visto, tuvieron problemas con orgullo y con pecado y cometieron errores. Hasta el mismo rey David, que tuvo un corazón como el de Dios, también tuvo problemas con pecado, pero Dios vio su corazón que estaba dedicado a él. Y la dedicación es porque lo buscaba y lo deseaba. O sea, como leímos en Salmo 86, la oración constante de David es eso, purifica y unifica y afirma mi corazón. No dejes que se contamine con esas otras cosas. Pero de entrada, Amasías dijo, yo voy a servir a Dios con un pedacito de mi corazón, con lo que le toca a él y el resto lo voy a reservar para otras cosas. Y su reinado terminó siendo igual de malo como el de su papá. Y de hecho, terminó igual. Conspiraron contra él y lo asesinaron. Ya estamos terminando el tiempo que tenemos, pero déjame llamar tu atención al versículo 27 del texto. Porque no es solamente el rey y su relación personal con Dios, ¿verdad? Me llama mucho la atención que dice en el versículo 27, y esto está hablando de los que conspiraron para matar, dice, desde el momento que se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén para quitarle el trono, para matarle. Pero ¿cuándo tomaron la decisión de hacerlo? ¿Cuándo empezaron a hacer? Desde el momento que se apartó de Jehová. Y o sea, que la gente se dio cuenta, la gente se dio cuenta de que, oye, este no está sirviendo a Dios de todo corazón. Y no queremos un rey así. O sea, la gente, aunque el pueblo, como nos comentaba Chicho, no siempre estaba haciendo las cosas bien tampoco, el el pueblo reconoce cuando su líder está haciendo las cosas que Dios espera de él. Y ellos prefieren un rey que está siguiendo a Dios que un rey que no. Y la decisión de ellos era, vamos a sacarle esto, vamos a sacar. ¿No? Olvídate de que sea el ungido de Dios y no levantaré mi mano contra el ungido de Dios, olvídate de eso. Él, desde el momento que se apartó de Dios, dijeron, él no puede ser nuestro. ¿No? Y buscan para sacar.
Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Y otra vez, la comparación entre estos dos reyes, ¿verdad? El rey Joás, que de todo corazón hizo o cosas muy buenas o cosas muy, muy malas. Aún eso es preferible al que de medias le dice a Dios, te voy a servir con parte de mi corazón. Dios no le interesa nada a medias. Dios quiere de nosotros toda nuestra devoción. Y por eso terminamos otra vez con el mismo pensamiento. Oye Israel, oye pueblo de Dios. Jehová es uno. O sea, Jehová no está dividido. Jehová no está en partes. Y entonces yo voy a servir al Señor mi Dios, a Jehová mi Dios, con todo, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y eso es lo que Él merece de nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a dejarlo ahí. Uh, la semana que viene estaremos entonces en el capítulo 26, hablando de Usías, que es otro rey muy interesante. Pero tenemos un par de minutitos más. Si alguien tiene algún comentario, observación, pregunta. Ender, dígalo. Y que Marielita puso de que cuando el ejemplo de Pedro cuando sintió miedo y negó a Jesús. No, el problema es cuando nosotros sentimos miedo, pensamos con nuestra debilidad humana. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo es que por lo menos algo va a faltar en el mercado y compro más de la cuenta y después vienen las consecuencias, se te pudre, hasta puede contaminar más cosas en la nevera. Y hay miedos constantes por falta de fe. Pasa en los trabajos, pasa cuando ese es por miedo a no cubrir una necesidad de una persona, un prójimo, yo retengo lo que no es mío, que es dado por Dios, de dinero y después vienen más deudas. Y, y el problema es que lo que más nos exhortan a lo largo de todo el manual que tenemos de vida, que es la Biblia, no te dé temor, no te dé miedo. Y es falta de fe. Claro. Sí, hay muchas formas que nuestro Eso. corazón puede ser llevado a dividirse, ¿verdad? Mariela, otra vez. Adelante. Ok, gracias. Voy a ser breve, ¿no? Sabes que una de las cosas que a veces he sentido y he visto también en otros es que eh, el amar a Dios, como lo veo allí en Pedro, es como un proceso. Entonces, cuando pensamos en un absoluto, no, yo hice tal cosa, entonces es que no amo a Dios. No necesariamente, porque hay áreas de mi vida que todavía están en proceso. Entonces, hay unas cosas en donde pareciera que sí amo profundamente a Dios, pero hay otras en donde todavía hay algo que Dios sigue sanando con su Espíritu Santo en mi vida. Y mira, hay cosas que llevan su tiempo, ¿no? Entonces, es como una persona que es drogadicta y llega a la iglesia. A lo mejor tuvo un encuentro con Dios y se bautiza y está buscando, pero hay áreas de su vida que necesita restaurar y recae. Entonces, el hecho de que haya recaído no significa que no esté amando a Dios, sino que hay áreas de su vida donde todavía la luz de Dios, la fortaleza está en proceso. Claro. Entonces, por eso el hecho de amar y decir, bueno, si hiciste esto es porque no amas a Dios y si no, si hiciste aquello es porque sí lo amas, es como algo no congruente con la naturaleza humana. Y por eso cuando veo a Pedro me parece un ejemplo fantástico porque habla de nuestra humanidad. Por supuesto que Pedro amaba a Jesús. Es decir, yo no tengo ninguna duda, pero la humanidad de él también se manifestó. Y así como él, me encanta ver a Sansón, me gusta ver también
como lo hizo Gedeón. Es decir, vemos la humanidad. Entonces, sí considero que hay procesos y por eso cuando Pablo habla en Efesios de abrir los ojos del entendimiento, me parece algo maravilloso porque es el poder ir viendo esas áreas que todavía no hemos visto. Hay cosas que no sabemos, que solamente Dios sabe de nosotros, pero que Él nos va revelando y en esa medida también vamos creciendo en el amor, en la comunión con Dios y con los demás, en términos más o menos generales, ¿no? Hay muchos detalles que podríamos decir al respecto, pero creo, he aprendido, me falta mucho por aprender, por supuesto, pero que en lo que veo con las relaciones con las personas es eso, que estamos en un proceso. Y gloria a Dios que nos ama con nuestros procesos. Y a Absolutamente. Y eso es lo que queremos. por eso en Primera de Juan habla de andar en la luz, ¿verdad? Y habla de andar en la luz y una necesidad de ser continuamente lavados, porque nos vamos a estar ensuciando, ¿verdad? Esa es parte del proceso. Pero estamos andando en la luz, nos damos cuenta de los errores, nos damos cuenta de nuestra necesidad de que Dios nos limpie y nos perdone y nos quedamos ahí pegados a Él y se ve y se nota, ¿verdad? Y eso nos ayuda también en cómo vamos a ver a los demás tampoco, porque nos podemos convertir en juzgones, ¿verdad? De los demás. Ah, no, mira lo que hizo él. Él, él no ama a Dios, él no sirve a Dios, él no sigue a Dios. No, él es débil y humano como yo, pero Dios sí lo conoce. Entonces, regresando aquí y acordémonos lo que hemos visto, porque hemos visto también reyes antes de estos que tuvieron problemas con orgullo y con pecado tarde en su vida, pero el texto todavía dice que hicieron bien ante los ojos de Dios todos sus días, dice el texto. ¿Verdad? Entonces, Dios ve otras cosas, ¿verdad? Dios ve el corazón. Y los corazones de estos dos hombres eran bien interesantes. Y lo vamos a dejar ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Pero sí, Joab tuvo un corazón 100% dedicado primero a Dios y después al pecado. Eso es malo, ¿verdad? Pero a Amasías nunca le dio todo su corazón a Dios. Y eso es aún peor. Vamos a tener la oración final y después vamos a hacer unos avisos rapidito para ponernos todos al día con el horario y todo eso. Chicho, ¿nos puedes decir por favor en oración y después hacemos eso? Buen Padre, Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por su bondad, por su misericordia, por guardarnos, Señor, en todo momento y permitirnos conocer de tu palabra, Señor. Ayudas, Padre, a que nuestro corazón pueda tener el entendimiento, el aprendizaje correcto y reconocer, Padre, que es necesario que nuestro corazón pueda estar guiado por su palabra, que pueda estar guiado por su Santo Espíritu, Padre. Esa es la forma correcta en que podemos vivir consagrados delante de tu presencia, Señor. Sabemos que somos imperfectos, pero mientras busquemos de tu misericordia, busquemos de tu gracia, usted nos va a traer perfección a nuestras vidas, Señor, solo a través de ese Santo Espíritu, a través de la misericordia de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a cada día comprender eso y a no depender de nuestras capacidades, sino solamente de lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas, Padre. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a nuestras familias. Damos muchas gracias por su iglesia, por su palabra y sobre todo por haber enviado a su Hijo Jesús para mostrarnos el camino correcto. A través de Jesucristo oramos